Bienvenida, bienvenido. Hoy nos adentramos en unas ideas, unas ideas de Carlos Escliar y Jorge La Rosa. Tratan sobre algo que quizá damos muy por sentado, la experiencia. Un concepto clave. Y cómo se conecta esto con la educación y también con la alteridad, con el encuentro con lo otro, ¿no? Exacto. Temas muy conectados. Las fuentes que vamos a usar son fragmentos que hemos seleccionado de su texto Experiencia y alteridad en educación. Son textos densos, sí, pero con unas reflexiones muy potentes, la verdad. Sí, lo son. Nuestro objetivo aquí, pues, es doble. Por un lado, entender qué es eso que llaman experiencia, qué la diferencia de la simple información o de que nos pasen cosas. Diferenciar el grano de la paja, digamos. Eso es. Y por otro lado, ver qué papel juega en todo esto el toparse con lo otro, con lo diferente, y qué pistas nos da esto para pensar la educación hoy. Buen reto. Así que nada, vamos a ello, a sumergirnos en estas ideas. El punto de partida que plantean es ya una pregunta potente. ¿Todo lo que nos pasa, todo lo que vivimos, es de verdad una experiencia? Claro. Parece que ellos dicen que no, que hay una línea divisoria clara. ¿Por dónde va esa línea? Pues fíjate, ahí está el meollo de su argumento, y la verdad es que te hace pensar mucho sobre lo cotidiano. Para Escliar y La Rosa, experiencia no es lo mismo que lo que sucede. No es el evento en sí, el hecho objetivo. Ajá. Es algo mucho más íntimo, más subjetivo. La clave está en cómo eso que sucede nos atraviesa, ¿sabes? Cómo nos afecta, nos toca, hasta el punto de dejarnos una marca. ¿Una huella? Eso es, una huella, una cicatriz a veces, o una forma nueva de ver las cosas. Es algo tuyo, singular, que no se puede transferir. Te forma, te constituye. O sea, que no basta con que algo ocurra fuera, tiene que ocurrir dentro, ¿no? Tiene que resonar de alguna manera especial. Exactamente. Piensa, por ejemplo, en la diferencia entre leer, no sé, 50 noticias sobre la deforestación en el Amazonas. Datos, cifras, Información pura y dura. eso es. Y otra cosa muy distinta es pasar una semana allí, hablar con la gente, ver con tus propios ojos lo que pasa. Ya. La vivencia directa. Claro. Lo primero es información. Puede preocuparte, sí, generar conciencia. Pero lo segundo, eso tiene el potencial de ser una experiencia de verdad, transformadora, que cambie tu relación con el problema, con el planeta, contigo misma incluso. Entiendo. La información nos llega, la recibimos. La experiencia nos pasa, nos acontece, nos modifica. Queda clara la distinción y esto choca frontalmente con nuestra época, ¿verdad? Vivimos, como dicen ellos, en una especie de avalancha constante de información. De estímulos, de opiniones. Un bombardeo, sí. Es casi incesante. ¿Cómo juega esto en contra de la posibilidad de tener experiencias? Pues según ellos, la afecta muchísimo. Y de forma paradójica, Paradójica, ¿por qué? porque sostienen que vivimos en una era de exceso de información y fíjate, también de exceso de opinión. Todo el mundo opina de todo, al instante, pero a la vez sufrimos una profunda pobreza de experiencia. Vaya. Como si la cantidad ahogara la calidad. Exacto. Como si hubiera tanto ruido que no podemos escuchar lo importante. ¿Y qué tiene esa información que la hace tan, digamos, antiexperiencial? Bueno, la describen como principalmente externa, rápida, muy fragmentada, a menudo superficial. Como un río que pasa. Sí, un flujo constante que pasa a través de nosotros, pero sin detenerse apenas. Consumimos titulares, notificaciones, posts en redes sociales. ¿Cierto? Pero ¿cuándo dejamos que algo repose, que nos cale, que nos interpele de verdad? La velocidad aquí es clave. La velocidad. Sí, la información de hoy ya es vieja mañana. No hay tiempo para digerirla. Para esa reflexión personal que necesita la experiencia, pasa y no deja huella, o una muy superficial. ¿Y con la opinión decías que algo parecido? Pues sí, se emite rápido, a menudo sin una reflexión profunda detrás. Se consume y se olvida. Es más ruido que otra cosa, no sustancia que te transforme. Es interesante esa conexión entre velocidad y superficialidad. Parece que la experiencia necesita otro tempo, ¿no? Más lento, más pausado. Sin duda alguna. La experiencia pide detenerse. Parar. Sí, pide silencio a veces. Escucha atenta. Atención plena, diríamos hoy. Requiere dar tiempo a que eso que sucede fuera conecte con algo dentro, que resuene,
que genere preguntas, quizá incomodidad o asombro, ¿por qué no? Claro. La información nos mantiene ocupados en la superficie, saltando de una cosa a otra. La experiencia nos pide bajar el ritmo, a veces incluso parar del todo para poder sentir su peso, su significado real para nosotros. Y aquí meten una idea que, bueno, al principio puede sonar un poco rara. Vinculan la experiencia no tanto con la acción, con hacer cosas, con controlar, Ujú. sino con la pasión. Mencionan incluso el patos griego, que tiene que ver con sufrir, con padecer, con ser afectado por algo. Quiere decir esto que la experiencia es más receptiva que activa. Precisamente. Ese es un punto crucial. El vínculo con el patos, esa palabra griega que es compleja, ¿eh? Abarca la pasión, sí, el sufrimiento también, pero sobre todo el ser afectado por algo externo es fundamental. Lo que quieren destacar es que el sujeto de la experiencia no es el sujeto moderno típico que todos tenemos en mente. El activo, el que controla. Exacto. El que busca dominar el conocimiento, el mundo. No. Al contrario, es un sujeto que está fundamentalmente expuesto, Abierto. incluso vulnerable. Vulnerable, esa palabra hoy en día tiene a veces una connotación negativa. ¿Cómo la usan ellos aquí? ¿Es una vulnerabilidad buena? Es una vulnerabilidad entendida no como debilidad, para nada, sino como apertura. Ah, Y vale. es la capacidad de dejarse afectar, de ser permeable a lo que viene de fuera, a lo inesperado, a lo diferente. Sin esa disposición a ser, entre comillas, herido o tocado por el mundo, pues no hay experiencia posible en el sentido fuerte que le dan. Entiendo. Si estamos blindados, si todo lo filtramos para que encaje en lo que ya sabemos, para que nada nos descoloque, entonces en realidad nada nos pasa. Nada nos toca de verdad. Eso es, la experiencia requiere bajar la guardia, suspender el juicio automático, permitir que algo o alguien nos interpele y, bueno, potencialmente nos transforme. Es como una pasividad activa, si quieres llamarlo así. No es quedarse quieto sin más, es una receptividad muy atenta. Entiendo. Es como abrir la puerta en lugar de tenerla atrancada por miedo a lo que pueda entrar. Buena imagen, sí. Y mencionan que esta apertura es especialmente importante frente a la alteridad, frente a lo otro. ¿Cómo se conecta la experiencia con la alteridad? Pues mira, para Scliar y la Rosa la alteridad es el detonante por excelencia de la experiencia. Muy a menudo, lo que de verdad nos marca, lo que nos saca de nuestra órbita y nos obliga a repensar las cosas, Ajá. es precisamente el encuentro con aquello que es radicalmente diferente a nosotros. Otra cultura, otra forma de ver la vida, otra perspectiva política o filosófica, una obra de arte que te deja descolocado. Una idea que choca con tus creencias. O sea que no se trata de buscar lo que ya conocemos en lo extraño, No, sino de dejarse sacudir por la propia extrañeza. exacto. Porque el impulso normal, ¿cuál es? Intentar entender lo otro para asimilarlo, para traducirlo a nuestros términos, para reducir su diferencia y que nos sea familiar. Claro, para controlarlo de alguna manera. Eso es. Y lo que ellos proponen es justo lo contrario. Permitir que la diferencia del otro nos afecte, nos cuestione, incluso que nos desmonte un poco nuestros esquemas. La experiencia que transforma surge no cuando confirmamos lo que ya sabíamos, sino cuando topamos con algo que nos obliga a mirar el mundo y a nosotros mismos de otra forma. Ya. La alteridad es esa fuerza externa que puede romper nuestra burbuja y dejar una huella profunda y duradera. Es en ese roce, en esa fricción con lo distinto, donde a menudo nace la experiencia de verdad. Pongamos un ejemplo para que quede más claro. Quizás leer una novela que presenta un personaje con valores o experiencias vitales totalmente opuestas a las mías. Mm, Si leo con esa apertura de la que habláis, podría no solo entender al personaje, sino sentirme cambiada por ese encuentro literario. exactamente. Ese es un ejemplo perfecto. O piensa en viajar a un lugar donde las costumbres, los ritmos, la forma de relacionarse sean muy distintas. Vale. Si vas como un turista típico, consumiendo paisajes y cliqués, bueno, acumularás información, fotos, souvenirs. Recuerdos superficiales, quizá. Puede ser. Pero si vas con disposición a escuchar de verdad, a observar sin juzgar enseguida, a dejarte sorprender e incluso incomodar por la diferencia, Ahí la cosa cambia. ahí puede que vuelvas transformado. Y esa transformación es la marca de la experiencia genuina, que ha sido catalizada por ese encuentro con la alteridad. Todo esto tiene unas implicaciones muy profundas, sobre todo si lo llevamos al terreno de la educación.
Aunque ellos no dan una receta pedagógica concreta, ¿verdad? No, no dan un manual de instrucciones. Pero sí que abren una línea de pensamiento muy crítica con algunos modelos educativos que vemos hoy en día. ¿Qué tipo de preguntas nos lanza esta visión de la experiencia para la escuela, para la universidad, para cualquier proceso de formación? Pues plantea preguntas fundamentales, la verdad. Si la experiencia es tan importante para formarnos como sujetos, para construir sentido, ¿qué lugar le estamos dando en nuestras instituciones educativas? Buena pregunta. Estamos centrados sobre todo en transmitir información de forma eficaz, en que se adquieran competencias que se puedan medir, en preparar para un mercado laboral muy concreto. Que son objetivos legítimos, pero quizá no los únicos. Claro, la pregunta es, ¿estamos también cultivando las condiciones para que la experiencia en este sentido fuerte sea posible? ¿Y cuáles serían esas condiciones, si extrapolamos de lo que hemos estado hablando? La aceleración constante que parece dominarlo todo. Dar tiempo. Sí, dar tiempo para la reflexión, para que las cosas reposen, para que los aprendizajes no sean solo datos guardados en un cajón, sino que se integren en la vida. ¿Vale? ¿Qué más? Segundo, fomentar la curiosidad de verdad, la apertura a lo desconocido, en lugar de buscar siempre la respuesta correcta o la solución rápida. Valorar la pregunta tanto o más que la respuesta. Interesante. Y tercero, propiciar encuentros reales con la alteridad, no solo estudiar sobre otras culturas o ideas desde la distancia. Sino crear el espacio para el encuentro. Exacto. Crear espacios para el diálogo, para el debate respetuoso con puntos de vista distintos, para el contacto con formas de arte o de pensamiento que nos saquen de nuestra zona de confort, que nos desafíen. Suena un enfoque que valora más el proceso que el resultado final, ¿no? Totalmente. Y que vea al estudiante no como una vasija vacía que hay que llenar de información. O un cliente. O un cliente que consume conocimiento, exacto. Sino como un sujeto capaz de experiencia. Un sujeto que puede ser transformado por aquello que aprende, que lee, que discute, que vive dentro del ámbito educativo. Implica revalorizar la subjetividad, la emoción, la implicación personal en el aprender. No se trata solo de saber más cosas, sino de ser diferente gracias a ese saber. Es un cambio de perspectiva importante, de un saber sobre las cosas a un saber que nace de la relación con las cosas, de cómo nos afectan, un saber que nos forma, que nos da forma. Efectivamente, y ellos insisten mucho en que la experiencia, en este sentido fuerte, es algo raro, singular. No se puede programar ni estandarizar. No se puede fabricar en serie. No, por eso es tan valiosa. No es un simple medio para adquirir conocimientos. Es, en sí misma, un modo de constituirnos como sujetos. Aprender así no es solo acumular capital cultural, es transformarse existencialmente. Entonces, si tuviéramos que destilar la esencia de lo que hemos explorado hoy, siguiendo a Scliar y La Rosa, Pues podríamos decir que la idea central es esa. La experiencia de verdad, la genuina, se diferencia de que simplemente nos pasen cosas o de consumir información por su capacidad de transformarnos subjetivamente. Mientras que mucha información nos resbala, pasa de largo, la experiencia nos cala hondo, nos marca, nos cambia. y para que eso pase hacen falta ciertas condiciones que nuestra cultura actual, con su velocidad y su sobrecarga, tiende a dificultar. Exacto. Por un lado, requiere una disposición personal, esa apertura, esa receptividad. Incluso esa vulnerabilidad, entendida como permeabilidad, como decíamos. Ajá. Y por otro, necesita tiempo, lentitud, pausa para la reflexión. Y además, muy a menudo, el chispazo que la enciende es el encuentro con la alteridad, con lo diferente, que nos saca de nuestro sitio y nos obliga a mirar de nuevo. Vale. Resumiendo los puntos clave para quien nos escucha. Primero, experiencia no es lo que pasa, sino lo que nos pasa y nos transforma. Eso es. Segundo, la velocidad y el exceso de información actuales son un obstáculo importante. Dificultan, sí. Tercero, el sujeto que experimenta es más receptivo, incluso vulnerable en ese sentido de apertura, que activo y controlador. Y cuarto, el encuentro con lo diferente, con la alteridad, es a menudo crucial para que se dé una experiencia transformadora. Creo que es una buena síntesis de las ideas centrales que hemos ido desgranando de esos textos. Perfecto. Y como siempre hacemos, vamos a cerrar con una pregunta, una reflexión final que se deriva de todo esto, para que siga, resonando un poco. A ver. Si la experiencia auténtica, tal como la describen Scliar y La Rosa, está tan conectada con la apertura, con la vulnerabilidad ante lo otro, con dejarnos afectar por la diferencia,
¿Qué consecuencias tiene para nuestra capacidad de experimentar, individual y colectivamente, el hecho de que cada vez más tendamos a construirnos entornos, ya sean burbujas informativas, sociales o las que crean los algoritmos, que están diseñados precisamente para evitar la fricción, para evitar la incomodidad, el encuentro con lo que es radicalmente diferente? Uf, buena pregunta. ¿Qué le pasa a la experiencia cuando, consciente o inconscientemente, intentamos neutralizar la alteridad?